Voy a leer Hechos, capítulo 4, verso 6. Y dice: y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco tu palabra esta noche. Te pido que nos hables y que nos puedas bendecir, ministrar, nos puedas hablar, Señor. Espíritu de Dios, toma control de este tiempo y seas glorificado. Amén y amén. Bien, como les dije, vamos a hablar sobre el poder dentro del cristianismo y que tiene que ver lo que les leí, Anás y Caifás. Estos nombres van a escucharlo por toda la predicación de esta noche. En el contexto grecorromano, los sumos sacerdotes eran elegidos por Roma. Los sumos sacerdotes que pertenecían al linaje de Aarón, en un linaje establecido por Dios en el Antiguo Testamento a través de Moisés. Y de Aarón viene la línea sacerdotal. Aarón fue el primer sumo sacerdote, recuerden, y de ahí viene toda esa línea. Pero en el tiempo en donde Roma controlaba Israel, ellos elegían a los sumos sacerdotes, a los que iban a presidir en el templo. Y eso trajo algunos problemas, porque se mezclaba el poder político, el poder económico, con lo religioso, con lo espiritual. Y Anás y Caifás son dos personajes que se ven involucrados dentro de el tiempo de Jesús, cuando él estaba desarrollando su ministerio, pero también cuando él estaba siendo sentenciado por los judíos, por el Sanedrín. Anás es un hombre que se podría decir era un hombre importante. ¿Por qué? Porque fue el primer sumo sacerdote instituido por el Imperio Romano. Su gobierno duró prácticamente 9 años, muy poco, del 6 al 15 después de Cristo. Pero en ese gobierno, él pudo establecer ciertas normas que iban a beneficiarlo con el tiempo. Pudo aliarse con el poder romano, pudo hacer alianzas, pudo negociar con ellos hasta tal punto de colocar a su familia en toda esa línea. Se dice que Anás fue de la línea de Aarón, pero todo lo que vamos a ver ahora está fuera del orden de Dios, como se había establecido en el Antiguo Testamento. Y Anás fue el que empezó esta línea sacerdotal influenciado por Roma. Esto me hace pensar que era como el primer papa, ¿verdad? Porque el primer papa no sale del cristianismo puro, sino que viene de la alianza entre el cristianismo con lo pagano, y donde, bueno, por una obra milagrosa que se vivió en ese tiempo con Constantino, él, en agradecimiento a Jesús, manda a que el cristianismo sea la religión universal del mundo. Pero como él era romano, estableció al primer papa, y de ahí ya se mezcla todo el paganismo, el poder, las jerarquías. Y aunque Anás no estaba en ese tiempo, pero me hace recordar mucho a cómo se inició esta mezcla que distorsionó el poder que el Señor quería que la gente conociera, que era el poder del amor. Escuchen esto, Jesucristo les dejó en claro a sus discípulos:
ustedes van a ser conocidos por su amor, en que se amen los unos a los otros. La gente se dará cuenta que son mis discípulos porque ustedes se aman. Ellos siempre querían encontrar la manera de buscar más aprecio de Jesús. Y hasta una madre se involucró preguntando a Cristo sobre quién de sus hijos iba a estar, ¿verdad?, a su diestra, o que por favor coloca a mi hijo. O sea, siempre había esa sensación, esas ganas de querer tener poder. El asunto es que Anás fue como el primer papa, pero fue el primer sumo sacerdote. Y Josefo, que es un gran historiador, yo le recomiendo leerlo, él hablaba de que él fue un hombre muy astuto y poderoso, pero a pesar de que lo destituyeron, él logró con su conocimiento, con su audacia, colocar a su familia como un linaje sacerdotal. Y así lo hizo, a pesar de que él salió de ese cargo. Y ese era el punto que Dios no avalaba, porque Dios no estaba presente en la elección de los sumos sacerdotes, sino es que ahora estaba Roma eligiendo y quitando a la gente cuando se le daba la gana. O sea, tú vas a gobernar un año, tú vas a gobernar 15 años, 10 años. Era muy diferente cuando se respetaban las leyes de Dios. El sumo sacerdote gobernaba o era sumo sacerdote hasta cuando moría, pero no cuando se le daba la gana a la gente. Entonces se irrespetó la ley de Dios. Pero Caifás, ¿quién era este hombre? Caifás era el yerno de Anás. Y vamos a leer un pasaje aquí en Juan capítulo 11. Y miren esto. El verso 48 dice: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y esto suena muy, muy bonito, pero tenían intereses políticos y todo se hacía para salvaguardar algo político. Ahora, lo que Anás hace en este momento era profetizar lo que iba a suceder. Ellos querían cuidar la nación, querían que haya paz en la nación. Sin embargo, Jesucristo ya les había dicho que la nación de Jerusalén, desde el templo, iba a ser destruida, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Ellos se veían amenazados por lo que Jesús decía. Caifás gobernó después del gobierno de uno de los hijos de Anás. Luego vamos a ver la jerarquía, pero antes vamos a ver el linaje de Anás. Y veremos cómo él se salió con la suya. Pero después de que Anás sale de su cargo de sumo sacerdote, entra uno de sus hijos, que ahorita no te lo voy a decir el nombre, pero luego entra Caifás y entra Tallar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué entra su yerno y no otro de sus hijos? Y también lo vamos a hablar. Caifás era un hombre que en ese momento Dios utilizó su boca para decir algo que iba a pasar. Caifás dijo que era necesario que Jesucristo muriera, o como él se refiere, que un hombre muera por todos. El yerno de Anás
era alguien que sin querer estaba siendo utilizado por el Señor. Pero estos dos hombres, de los cuales vamos a desarrollar el tema, parte todo lo que hoy quiero decirles con la iglesia y el poder dentro de la iglesia. Lamentablemente existen Anás y Caifás dentro de la iglesia, dentro del cristianismo. Sí, gente que se subleva, que está por encima de todos los mandatos, que su voz prevalece por encima de lo que la gente dice, y el pueblo tiene que escuchar y tiene que aceptar. El pueblo, que tú puedes ser parte del pueblo, no está de acuerdo con cómo se desarrolla el mundo o la vida eclesiástica, sino que siempre hay algo que tú ves que no cuadra, pero por respeto y por no tener problemas te callas, aún sigues viendo cabos sueltos, pero de pronto confundes el amor de Dios con la cobardía y dices, mejor voy a orar antes de juzgar, y no te enfrentas. Bueno, los Anás y los Caifás se encuentran lamentablemente dentro de la iglesia contemporánea. Hay un poder que no se puede aceptar fácilmente. Y Dios nos mandó, como dice su palabra, a tener o a desarrollar ese espíritu de poder, no de cobardía, sino de poder. Hermanos, el linaje sacerdotal es un linaje que nos transmite favoritismos, nos transmite poder encubierto con intereses de dinero, intereses de poder, intereses que manchan la pureza del evangelio. Déjenme decirles que Anás es el representante de todas aquellas personas que se han dejado influenciar por el mundo, por la mentalidad mundanal, el liderazgo mundanal. Escúcheme, yo entiendo que tú puedas estudiar liderazgo y que quieras sobresalir en este mundo, y hay que ser astuto como la serpiente para ganar dinero, no siempre hay que decir la verdad. Esas cosas que un cristiano las diga pueden revelar en la condición en la que te encuentras. Anás quiso ir por encima de lo que Dios estableció. ¿Pero por qué? Porque le interesó más hacer poder o hacer un liderazgo con ideas paganas, con ideas mundanas, a establecer un buen liderazgo como Cristo, como Dios. Cristo dijo, nosotros no somos como el mundo. El mundo quiere poder, el mundo quiere ser el primero, el mundo quiere ser aplaudido, pero ustedes, si quieren ser los mayores, necesitan ser los servidores. Porque yo vine a servirlos, no vine a que me sirvan, dijo Jesucristo. Así como yo les he lavado los pies, ustedes también háganlo. Pero cuando una persona tiene poder dentro de la iglesia, es muy buena diciendo cómo se hacen las cosas, pero esa persona jamás se atrevería a hacerlo. Es muy bueno dando órdenes, pero jamás se atrevería a humillarse y decir me equivoqué. El espíritu de Anás se encuentra dentro de la iglesia. Y déjenme decirles un poco de la línea sacerdotal de Anás, y esto es terrible. Miren, empieza con Anás desde el siglo VI hasta el siglo XV. Luego su hijo Eleazar, que viene desde el siglo XVI hasta el XVII. Un añito nada más. Y luego entra su yerno Caifás.
y ahí gobierna él desde el siglo XVIII después de Cristo hasta el siglo 36. Luego entra Jonatán, y este hombre muere por los zelotes. Los zelotes eran un grupo de rebeldes que se las arreglaban a la fuerza y a golpes. Ellos eran como los del 9, ¿verdad? Que si hay algunas personas del 9 aquí, perdónenme, pero algo así, ¿no? O cualquier lugar en donde la gente se agarra y no le interesa nada, eran los zelotes. Y vieron a Jonatán que era un corrupto y que era alguien que está muy mezclado con Roma, entonces hay que agarrarlo y ya está, lo eliminamos, ¿no? Llamamos a... vamos a contratar a unos chamos y algo así en ese tiempo. Entonces, los agarramos, ¿verdad? Entonces, ese hijo gobernó también un año desde el año 36 hasta el 37. Teófilo es otro hijo de Anás. Algunos estudiosos dicen que ese Teófilo es a quien se refería Lucas cuando escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, cuando dice, oh, excelentísimo Teófilo. Se cree de que este Teófilo era uno de los hijos de Anás, y él gobernó del 37 al 41, 4 años. Y después viene Matías. Este hombre gobernó en el año 43. Pero luego el último es el que más me impresiona, porque fue el que ocasionó una de las pérdidas más terribles, creo yo, dentro de la historia del cristianismo. Su nombre es Anás II. Claro, el nombre le queda muy bien, porque era un terrible. Este hombre, en su religiosidad, en su, vamos a decirlo, en su odio por Cristo y por todos los seguidores, intentó acabar con la familia de Cristo Jesús. Recuerden ustedes, yo lo he predicado varias veces, que Santiago era el hermano incrédulo, uno de los hermanos incrédulos de Jesús, porque la gente no creía en Jesús, o sea, esta gente no creía en Jesús. ¿Por qué? Porque se habían criado con él, y de pronto que alguien se levante y diga, yo soy el Cristo. Entonces ellos no creían, sus hermanos no creían en Jesús, sino que se burlaban de él, lo menospreciaban. Uno de ellos, Santiago, la cual menciona la Biblia, se convierte. Cristo se le aparece y en esa experiencia Santiago se convierte en uno de los pilares de la iglesia. Ojo con esto, porque fue muy importante Santiago dentro de la iglesia primitiva en sus inicios. Tanto así que llegó a escribir la carta de Santiago. Santiago, esa carta que tú lees ahí, ¿verdad? Que ninguno, o que Dios no tienda a nadie, o que si alguno es falto de sabiduría, o que la verdadera religión es ver a los pobres huérfanos, que sin fe, que las obras sin fe es muerta, en fin, todo eso que ahorita acabo de decirte, lo escribió Santiago, el hermano de Jesús. Ya, este hombre fue apedreado por Anás II. Prácticamente el último sumo sacerdote de la línea sacerdotal de Anás. Me impresiona porque el odio puede llevarte a este tipo de situaciones. Toda esta línea, hermanos, toda esta línea es una línea de odio hacia Jesús. Es una línea en donde les importaba más guardar su dinero, su poder, su fama, que guardar las leyes de Dios. Hechos 4, del 5 al 6 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Miren esto, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Esta familia era una familia cerrada. Era una familia que no aceptaba a nadie más que ellos. Si no eran parte de esa familia, la gente no podría entrar. ¿Y por qué eran de una sola familia?
Porque escuchen, si todos tienen un mismo sentir, un mismo enfoque, vamos a agregarle acá una misma sangre, una misma línea, un mismo odio, o sea, la gente va a actuar conforme se les ha criado. Y a veces el pecado de los padres recorre sobre los hijos y de tal palo tal astilla, esa frase popular, es porque el papá fue esto, el hijo también va a serlo. Y así se sigue, una línea, en este caso una línea de maldición. Y esta línea sacerdotal, en un mismo sentir, fue utilizado para lo malo, porque no marchaban bien, no se conducían correctamente. Ahora, bastaba que alguien intentara ser del grupo de los sacerdotes y que iba en contra de cómo ellos se movían para que todo se echara a perder. Porque, escuchen, dentro de esto, de este grupo sacerdotal, habían intereses políticos, intereses económicos e intereses religiosos. Hermanos, cuando Jesús fue condenado, y eso lo vamos a leer de aquí, pero cuando Jesús fue condenado, Jesús pasó por el Sanedrín y luego por el pretorio. Pero ¿qué tiene que ver aquí el Sanedrín y el pretorio? El Sanedrín era ese grupo de personas que tenían un poder religioso. 71 miembros, como cabeza o como jefe o como el que manda, el sumo sacerdote. Luego, ancianos, que eran, escuchen esto, los ancianos no eran cualquier persona, eran líderes de familias importantes, de familias adineradas. Después venían los saduceos, los fariseos. Ese era el Sanedrín. Y el pretorio era el lugar en donde Jesús fue condenado. El pretorio era el lugar especial donde los romanos emitían sus juicios. Y ojo, el Sanedrín no podía ejecutar a nadie sin la autorización de Roma. Aunque el Sanedrín podría tener todo el poder religioso y, vamos a decirlo de esta manera también, tenía todo el conocimiento bíblico, ellos no podían juzgar de muerte. Sí podían juzgar y señalar, porque ellos demandaban las falsas profecías, demandaban las blasfemias, y ellos eran muy legalistas en ese lado. Pero a pesar de su legalismo, ellos no podían pasar más allá. Ellos dependían completamente de Roma. Ahora, estos hombres que solamente eran familia, ellos contaban con intenciones malévolas y anticristianas. Y con lo que te voy a decir, quiero que por favor analices, que midas un poco tu congregación, vamos a decirlo también de esta manera, el lugar donde te desenvuelves. Sé que tú puedes ser parte del pueblo que no está de acuerdo, como en su tiempo también no estuvieron de acuerdo. Cómo se manejaba este poder religioso era un dolor de cabeza para el pueblo. Ellos se quejaban. Por eso cuando vino Jesús, lo seguían a él, porque él hablaba como quien tenía autoridad, porque estos hombres eran unos corruptos. Escuchen esto. Sus intereses. Vamos a hablar del primer interés, el interés político. Desde allí partimos mal, porque los creyentes no podemos involucrarnos con la política. Escúchame esto. Sé que existe el presidente Nayib Bukele, que es cristiano, y vamos a decir que es el salvador del Salvador. Está bien. Pero eso no te da a ti el derecho de involucrarte en la película porque quieres ser el próximo Nayib Bukele. A Jesús lo querían hacer rey, recuerda esto, cuando él multiplicó los panes y los peces. Sin embargo, ¿él qué hizo? Él se fue y abandonó eso, porque él no vino a
establecer un reino terrenal, él vino a establecer un reino espiritual. Y se lo dijo a Herodes: mi reino no es de este mundo. Tú dices que yo soy rey. Sin embargo, yo he nacido para esto. ¿Para qué? Para morir. Claro, él es el rey de nuestra vida. Pero en ese tiempo, la gente no lo veía como rey. Herodes colocó en la cruz, puso una inscripción que decía: el rey de los judíos. Lo puso en 3 idiomas: en griego, en hebreo y en latín. Él lo puso. ¿Ok? Pero este hombre, Jesucristo, nuestro Salvador, vino a establecer un reino espiritual. Un reino en donde nosotros nos podemos mover. Los cristianos somos del reino de Dios. Pero ellos ya estaban involucrados con la política. Y de ahí cualquier cristiano que se quiera meter en la política, no digo que estés mal, pero vamos a decir que puedes meterte en problemas porque la política se mueve de manera sucia y querer meternos allí no creo que convenga. No sé si con el tiempo cambie de pensar, no sé, pero hasta donde yo tengo entendido, todos aquellos que se han querido involucrar con la política han desviado su corazón, se han desenfocado de la obra del Señor. Dios los llamó a predicar y no a ser políticos. Dios los llamó a establecer el reino de Dios en la tierra, no a hacer nada. Mira, escúchenme, esto va a sonar muy fatalista y yo sé que, bueno, el mundo irá de mal en peor y tu política puede que funcione y puede que no. La gente necesita ser salvada del infierno, no de esta tierra, del infierno. Ellos tenían intereses políticos, estaban aliados a Roma. Roma era como su teta que les daba de mamar, que les daba energías, les daban poder, que les daban dinero. Ellos dependían completamente y tenían temor de perder ese poder. Tenían temor de dejar de ser la élite religiosa. Ellos no se sujetaban a la ley de Moisés, sino que cambiaron esa autoridad que Dios había establecido que debía ser para los sumos sacerdotes un cargo vitalicio por algo temporal, algo poco duradero. Pero en la parte económica, ellos controlaban el negocio en el templo. Escuchen esto que suena feo, pero es terrible. Ellos controlaban el negocio de las ofrendas que venían o que hacían las personas que venían de otros lados o del mismo pueblo de Israel cuando pecaban. Por eso es que Cristo volcó las mesas de los cambistas y de la gente que hacía negocio. Él dijo: ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Algunos textos extrabíblicos mencionan este punto de una manera más, vamos a decirlo también de esta manera más ¿cómo se dice esto? Más transparente, sin temor, sin pelos en la lengua, ¿sí? Ellos dijeron: habéis convertido la casa de mi padre en la casa de Anás. Porque la casa de Anás gobernaba no solamente la política, o no, está involucrado en la política, sino es que también estaba involucrado en asuntos turbios, en lo que era la economía, el dinero dentro de la iglesia. Porque escuchen esto, el templo en Jerusalén era un lugar donde se movía mucho dinero. Había gente que venía de todos lados y compraban animales, compraban palominos, cambiaban, para las ofrendas y todo ese asunto. Ellos lo controlaban. Ellos lo controlaban. Lamentable porque el templo
Era un centro donde la gente venía a adorar al Señor, pero ellos lo habían convertido en un negocio. Lo habían convertido en un punto, en un centro religioso económico, en vez de convertirlo en un punto espiritual como Cristo quiso que se vea el templo, una casa de oración. Allí dentro del templo la gente venía de todos lados en las fiestas de la Pascua, en Pentecostés, en tabernáculo, y escúchenme, se movía mucho dinero. Yo tengo una cuñada que de repente va a ver esto. Cada vez que hay fiesta ya por su tierra, ya sabe que va a vender, ¿no? Y se va y hace negocio, viene con plata, viene forrada de plata. Entonces la gente también, algo así era en Jerusalén. Habían fiestas y la gente iba, hacía negocios, pero ellos estaban a cargo de todo lo que entraba al templo. Ellos tenían ese poder económico, pero también tenían un poder religioso porque estaban unidos a los saduceos. Escúchenme esto. En sí, los sumos sacerdotes eran de la línea de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? En algún otro momento voy a hablar sobre los fariseos y los saduceos de una manera más profunda. Pero los saduceos, a grandes rasgos, eran de la línea de Aarón, ¿ok? De la línea sacerdotal, pero los saduceos eran más reservados, eran más pensadores que los fariseos y que cualquier movimiento religioso o línea religiosa. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en ángeles, no creían en nada espiritual. Ellos eran muy pensantes y solamente leían y aceptaban la ley de Moisés. Bueno, de esta línea de los saduceos es donde también viene Anás. Anás era un saduceo. Y los sumos sacerdotes estaban aliados con los saduceos, porque aunque ellos pertenecían a la élite religiosa, tenían que dar cuentas a los saduceos. Los saduceos eran la élite, hermanos. Tenían dinero. Si existiera hoy en día eso, tienen carros, tienen casas, tienen mansiones, tienen de todo. ¿Por qué? Porque se aprovechan de la gente de buena fe que van a buscar a Dios y bueno, terminan dándole dinero a las personas que tienen esos grandes lugares. Hermanos, esto no está lejano a cómo vivimos hoy en día dentro de nuestras congregaciones. Los pastores, los grandes hombres de Dios están llenos de lujos, pero de muy poca solidaridad. Piden y exigen, pero ellos lo único que hacen es acumular para sí mismos riquezas. No se compadecen de la gente menesterosa y necesitada. No hay programas para ayudar a la gente que lo necesita, a los niños, a los desvalidos. No hay. ¿Por qué? Porque, como lo decía al principio, esto se ha metido dentro de la iglesia. Y conforme vamos a ir desarrollando este tema que ya está por terminar, yo sé que hay algunos puntos que tú los estás comparando con tu iglesia. Y qué bueno que no estés en una iglesia que digas, bueno, gracias a Dios esto no me pasa a mí. Pero hay personas que sí lo viven. Hermanos, a veces es mejor estar en una iglesia pequeña, pero llena de fe, que estar en una iglesia enorme, pero con este espíritu de Anás y Caifás, que se concentra más en el dinero, más en el poder, que quieren ser reconocidos. Que, hermanos, Dios puede promover una obra y Dios no lo hace con la intención de que se aumente tu ego, que yo lo hice. No, Dios lo hace porque piensa en la gente de afuera. Pero hay muchas personas que se han desviado. Su corazón está puesta en las riquezas materiales. Y aunque predican de que hay que hacer tesoros en el cielo, y aunque hablan de que la vida es temporal, su corazón está aquí. Su corazón está en la mira. A veces podemos hablar muy chévere de cómo nos debemos conducir en la vida cristiana, que no es una vida materialista, jamás lo fue. Los primeros
discípulos, los primeros cristianos vendían sus posesiones y se lo ponían a los pies de los apóstoles porque se despojaban de sus bienes materiales, no les interesaba. Escuchen, el materialismo es algo que tú puedes decir, yo no soy materialista, pero tu vida misma refleja materialismo. Está mal que vivas bien, no está mal. Está mal que tengas carro, no está mal. Está mal que tengas una buena casa, no está mal. Pero si tu corazón se entristece porque no tienes esas cosas, es hora de arrepentirnos y volvernos a Dios y decir, Señor, la razón de mi vida no es tener todo eso. Si tú me las das a buena hora, me encantaría llevar a toda mi familia en un carro grandote, en una camioneta. Si me va a costar trabajo, si me va a costar eso, lo voy a hacer. Y si no, bueno, la vida cristiana, hermanos, no es poder. No es Anás y Caifás. La vida cristiana es gozo en el Espíritu Santo. Es servir al Señor, es dedicarse a Él. Y hay muchos siervos de Dios que posiblemente también me miren aquí. Ellos saben que se han guardado de ser así como Anás y Caifás y como toda esa línea sacerdotal. Muchas personas que se han negado a tener una buena vida, pudiendo tener tantas cosas, tantas posesiones, se han negado. Y qué bueno que seas así. Dios va a recompensarte. Dios no es deudor de nadie. Jesús le dijo a sus discípulos, no hay ninguna persona que haya dejado casa, madre, padre, de todo, que yo no le haya bendecido muchas veces más. Y aparte de eso, la vida eterna. Hermanos, el poder religioso es una realidad en ese tiempo y también lo es ahora. Es mejor mezclarse con gente rica porque puede darte una buena ofrenda a mezclarse con gente que no es porque tú lo consideras que no es buen administrador, porque, bueno, el que tiene más, entonces se le da más y el que tiene poco se le quita. O sea, sí y no. Hay cosas y hay casos. La vida cristiana es más que tener poder. Y acá también no solamente me refiero a la influencia, sino al poder para hacer de todo. Hay gente que se ha acostumbrado a pedir poder, quiere sentirse poderoso, pero no quiere sentirse humillado delante de Dios. Quiere sentirse que puede hacerlo todo. Sin embargo, no quiere decir, Señor, yo no puedo hacer sin ti nada. Hermanos, el poder puede cegar a las personas más espirituales. Sí. Puedes haber empezado en el espíritu y acabar en la carne. Hermanos, la condición de estos líderes del Sanedrín, porque todos los que estaban en el Sanedrín, o al menos la mayoría, estaban contaminados con el poder. Miren, les voy a leer. La condición de estos líderes. La condición de estos líderes. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se puso celoso. ¿No? Ellos se pusieron celosos. Hermanos, la condición de estos líderes era una condición de envidia. Porque no veían a un hombre que estaba haciendo bien, sino que veían a alguien que amenazaba su poder. Hoy en día también se ve eso. Si tú intentas hacer algo que Dios respalda la excelencia y tú intentas hacerlo bien, la gente no te perdona eso. Y menos si estás haciéndolo frente a un líder, a una persona que tiene poder, que su palabra pesa. Si tú haces algo mejor que él o que ella, puedes en cualquier momento ser volado, ¿verdad? Pueden cortar la cabeza como Juan el Bautista. Hermanos, esto es algo muy triste, pero real. La familia sacerdotal era una familia corrupta, como hoy en día también existen líderes corruptos, líderes que no se preocupan por
la gente, sino se preocupan por lo que la gente les puede dar. Por eso es que no se habla de la vida eterna, no se habla a profundidad de la venida de Jesucristo, de la segunda venida, pero se habla mucho de la prosperidad, se habla mucho de cómo ser bueno en esta tierra, se habla tantas cosas que quizás son necesarias, pero no se habla lo esencial. Se olvidan de que nosotros necesitamos un alimento y que no necesitamos solamente motivación, necesitamos ser estimulados por Dios. Y su palabra misma es la que nos dirige y nos direcciona. Pero hoy en día las iglesias tienen miedo de perder a su gente y hablan lo que a ellos les conviene hablar. Porque si empiezan a hablar duro, si empiezan a hablar sobre el pecado, si empiezan a hablar sobre doctrinas, la gente se duerme y dice, ay, bueno, ya está bien, ya no vamos a venir, vamos a una iglesia que hablen más bonito. Hermanos, estamos en estos tiempos tan peligrosos. Miren, Hechos capítulo 4, verso 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ante esta situación, si tú cuentas con estos líderes o con esta clase de liderazgo, es hora de que te enfrentes, no a ellos, pero a sus ideas. Todas las personas podemos cometer errores, pero estar en la verdad es una elección tuya. Ellos, si obedecían a las autoridades, vamos a decirlo de esta manera también, ¿verdad? Porque ellos eran autoridades. Autoridades. El Sanedrín no era un grupito más. Ellos eran autoridades espirituales. Pero ellos respondieron, nosotros no vamos a obedecerlos a ustedes, porque lo que ustedes están haciendo es que nosotros callemos lo que se nos ha mandado hablar. Y por más que tú seas la gran autoridad acá, existe una autoridad. Hay una autoridad por encima de ustedes, y es mi Señor Jesucristo. ¿A quién quieres agradar? ¿A los hombres o a Dios? Y a veces, cuando quieres agradar a Dios, vas a tener que desagradar a algunas personas. Y esto te va a costar un poco. ¿Por qué el Sanedrín quiso callar a los apóstoles? Porque habían sanado un cojo. Les dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Ese nombre a ellos les hartaba. Y ellos querían tapar esto, callarlo. No más. Dejen de hablar en el nombre de Jesucristo. Pero ellos desaparecieron. Escuchen esto. Ellos desaparecieron. Ellos fueron una moda que duró algunos años. Su poder perduró hasta que vino la destrucción del templo. Ellos intentaban cubrirse. Miren, lo voy a leer aquí ahora en Juan, verso 11. Miren lo que dice. Verso 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos estaban preocupados. ¿Por qué? Porque si los romanos veían que se levantaba un hombre y con todo su poder que tenía, porque hacía muchos milagros, nuestro Señor Jesucristo, o sea, no, la gente se va a levantar, nos va a dejar, entonces nosotros no vamos a tener poder. Los romanos vienen y nos destruyen y fuimos. Nuestro poder, nuestro dinero, nuestra riqueza se van. Y ellos dicen,
vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos van a destruir nuestros intereses. No. Y miren lo que dice el verso 53. Y así que desde aquel día acordaron matarle. Desde ahí dijeron, no vamos a permitirlo, vamos a matarlo, vamos a acabar con este hombre. Todos por cuidar su poder. Los intereses de los líderes van por encima de la voluntad de Dios. Si alguien pretende cuidar sus intereses, van a terminar desapareciendo como ellos. Porque ellos, ¿verdad? Como Cristo dijo, el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierde la va a ganar. Ellos dicen, no quiero eso. Ok, listo. Ellos fueron desaparecidos. Todo ese linaje sacerdotal y ese poder religioso quedó en la nada. El cristianismo sigue. La vida espiritual con Cristo sigue. Por más que los intentaron callar y los mataron y los persiguieron, el cristianismo ha permanecido y ha perdurado y jamás se acabará. Toda persona se rendirá a Jesucristo y lo conocerá. Sea que ahora tú no quieras, algún día vas a verlo. Y aunque no lo hayas aceptado, vas a creer en Él. Con consecuencias. No vas a heredar la vida eterna. Hasta que tú no aceptes en esta vida a Jesucristo. Hoy yo te animo a dejar la religiosidad y el poder. Escuchen, el poder es atractivo. ¿A quién no le gusta tener poder? ¿A quién no le gusta sentirse importante? ¿A quién no le gusta que las personas le pregunten, oye, cómo hacer las cosas? Y tú digas, así se hace, así no se hace. ¿A quién no le gusta tener un carrazo del año? ¿A quién no le gusta vestirse bien? ¿A quién? Díganme, ¿a quién? Todos vamos por allí. Todos los que tenemos negocios, todos los que tenemos sueños, todos queremos alcanzar el éxito y sentirnos importantes. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dice, sean ricos en buenas obras. Que nos diga alguna vez, vende todo lo que tienes y da a los pobres, apuesto, hermano, que nos vamos para atrás y el Señor nos mirará y dirá, te faltaba tan poquito. Pero eso poquitito, que estar ese apego a los bienes materiales, te puede hacer perder muchas vivencias con Jesucristo. El Señor no te quiere pobre, definitivamente. El Señor te va a dar mucho más de lo que tú te imaginas. Pero el poder ciega. El dinero ciega. El dinero no es malo, es un vehículo. Pero cuando tú lo conviertes en tu Dios, es capaz de hacer de ti la peor persona. De ser una persona humilde, una persona alegre. Ahora no andas con cualquiera y miras a la gente así de pies a cabeza, hablas como fresita. ¿Te crees la última Sprite desde el desierto? Ya Coca-Cola no me gusta, ya desde el día domingo que no me gustó. Sprite va a ser de ahora en adelante. ¿Te crees que el último mango de la selva? ¿O eso da en la selva? ¿O aquí en Olmos? ¿De qué es el último plátano de la selva? No. Tú eres un hijo de Dios, una cristiana, y por lo tanto debemos ser humildes. Aunque el poder nos asedie, aunque el poder toque la puerta de nuestro corazón, jamás, o tendremos que decirle, jamás vas a gobernar mi vida. Esto no es sencillo, hermanos. Sí, no es sencillo. Pero el espíritu de Cleofás y Anás, o Anás y Cleofás, anda por ahí rondando y queriendo hacerte sentir el más increíble. Incluso el que mejor predica, el que mejor habla. Cuidémonos de todo eso. El poder religioso, el poder político, el poder económico, estar en la élite. Y termino con esto. El nepotismo en la iglesia existe. Acá hubo un problema de nepotismo porque Anás tuvo
que involucrara a toda su familia hasta que se destruyó el templo. No hubo ninguna persona que no sea su familia. Es un linaje. Y hay gente que es pastor porque su papá es pastor. Y porque su papá también tuvo su papá que es pastor. Y entonces él también va a colocar a su hijo como pastor, aunque esté en pecado. Lo pone a tocar aunque esté en pecado. Eso es nepotismo. Es solamente involucrar a tu familia por intereses. Porque nadie puede tocar ese manto. La iglesia que fundó mi tatarabuelo es de la familia de mi tatarabuelo. O la iglesia que fundé yo es tiene que ser de mi familia. Y si es de mi familia, qué bueno, pero oye, esta línea sacerdotal no le interesaban los méritos. Aquí, si tú eras bueno, está bien, pero si no, igual, vamos aquí, métete. Quizás hubo un desenlace ahí entre Anás y Caifás, ¿verdad? Su hijo, que gobernó 1 año, ese hijo pudo haber cometido algo y ya está, y simplemente vamos, entra ahora el yerno. ¿El yerno? ¿Por qué? Si no era hijo, el yerno, igual en la familia, es esposo de mi hija. Y va a mantener los intereses políticos, económicos y religiosos. Esto es algo que tú has visto posiblemente, iglesia. El líder de los jóvenes. ¿Quién es el líder de los jóvenes? El hijo del pastor, la hija del pastor. Pero tú sabes que eso es terrible, terrible. Sí, pero ¿por qué es el hijo del pastor? Nepotismo. Cuídense del nepotismo en la iglesia. Es condenado bíblicamente. Acá no hay favoritos. No existen nietos espirituales. No existen nada de eso. Hijos de Dios, punto. Hoy, hermanos, mi pregunta es, ¿estás deseando más el poder, la gloria de los hombres, que la bendición de Dios, que el respaldo de Dios? ¿Estás anhelando más que la gente te reconozca, que te reconozca Dios? ¿Estás cuidando lo que dices para no tener problemas con la gente? Y si te prefieres meter en problemas con Dios, porque no hablas lo que es correcto. Hoy podemos quitarnos esto y decir, ok, basta. Ya no quiero estar así. Cierra tus ojos, dile, Señor Jesús, te das gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque me has hablado sobre el poder que está metido dentro de la iglesia y que parece que no hubiera marcha atrás. Pero tú eres bueno. Tú puedes darme claridad, puedes darme luz, me puedes dar dirección. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quedarme, irme, hacer algo, decir algo. No sé, Señor. Predicar de este tema. No sé, Señor, pero ayúdame. Ayúdame a no mezclar el poder con tu iglesia. Tú jamás quisiste establecer a gente con una jerarquía en tu iglesia. Tú más bien exhortaste a las personas, a tus discípulos, cuando ellos intentaron ser mayores. El mayor será el servidor. Esa es tu palabra, Señor. Enséñanos a hacer eso, a ser servidores. Guarda nuestro corazón del orgullo. Ayúdanos a ser como tú, Señor, que fuiste manso y humilde. Ayúdanos a depender completamente de ti. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga. Y si te gustó este mensaje, aunque hay algunas palabras por ahí, un momento que se me fue la paloma, pero espero que haya sido claro y haya sido una bendición. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Bye.